El enfoque grupal centrado en la persona es un enfoque creado por el psicólogo estadounidense Carl Rogers. Él nace en 1902 y muere en 1987. Se puede considerar que es una figura más o menos contemporánea. Como vemos aquí en la diapositiva, pues un aspecto de Rogers es que los seres humanos tendemos a movernos hacia la totalidad y la autorrealización. Y él confiaba mucho en los seres humanos, confiaba mucho en los participantes, sobre todo en grupo. Este enfoque nace justamente como con una intención para trabajarse en grupo, a diferencia de otros enfoques. Él confía mucho en la autodirección, en la automotivación de los participantes. Aquí el terapeuta de grupo adopta el rol de un facilitador, no es un guía. Eh, un aspecto que suele confundir a los participantes de este tipo de terapia pues es que llegan, se presentan, esperan que alguien los dirija y resulta que el facilitador únicamente los observa y hará algunas pequeñas aportaciones para que ellos participen. Sin embargo, no hay una guía clara por parte de la persona. Por justamente esta intención de hacerlo de esta manera parte justamente de esas ideas de que nosotros tenemos esa capacidad de autodirigirnos y movernos hacia la autorrealización. Eh, el facilitador, pues obviamente como hemos visto en otros enfoques, establece lo que se conoce como clima terapéutico. Y aquí van a aparecer tres, sobre todo, conceptos fundamentales en cuanto tiene que ver con empatía, sobre todo, aceptación positiva y genuinidad. Eh, los otros dos aspectos que vemos en esta diapositiva, interés no posesivo y atención, son relevantes pero van en un plan secundario. Lo más relevante es la comprensión empática correcta, aceptación positiva y genuinidad. Este enfoque pues exige mucho del terapeuta grupal, sobre todo en el sentido de ser una persona genuina. Quizás no lo haga tanto en el concepto de que él sea un dirigente, de que él aplique técnicas. En este enfoque pues claramente hay un rechazo a lo que es una técnica, lo que se busca es un encuentro. Sin embargo, sí se le exige al terapeuta en el sentido de que él sea una persona psicológicamente sana, por así decirlo, que este tipo de aspectos pues él los viva, puesto que él sirve como un modelo. Por eso se habla aquí de que en la medida que el facilitador proyecte lo anterior, los miembros lo verán justamente como el modelo a seguir, por lo tanto pueden abandonar sus defensas y buscar sus metas significativas. Hay que recordar que pues no es fácil trabajar en grupo, no es fácil abrirse ante desconocidos. Sin embargo, si yo veo que mi terapeuta, mi director lo va haciendo, es más fácil que yo vaya logrando y que entonces en ese proceso vaya compartiendo y vaya poniéndome en el camino de lograr metas significativas. Rogers junto con Maslow pues son pilares de lo que es el modelo humanista. Por lo tanto, este tipo de conceptos pues van a ir muy aparejados a lo que es este enfoque. Amor, libertad, elección, creatividad, finalidad, capacidad de relación, significado, valores, crecimiento, autorrealización, autonomía, responsabilidad, trascendencia del yo, humor, espontaneidad. Ya son conceptos que se tienen que estar viviendo dentro de lo que es un proceso grupal. Son conceptos muy relevantes, pero sobre todo aquí lo que importa pues es que el terapeuta grupal debe vivirlos, debe proyectarlos. Yo, si yo me dirijo a un grupo, voy a trabajarlo, pues no puedo ser deshonesto con ellos ni deshonesto conmigo mismo, de tal manera que el encuentro se dé.
Por cierto que Rogers le llamaba a sus grupos justamente así, grupos de encuentro. Hay que entender que es lo que se conoce como autorrealización. Aquí se define como tendencia a ser todo lo que somos capaces de llegar a ser. También se puede definir como llegar a ser lo que se es. Eh, Aquí puede parecer una paradoja. ¿Cómo llegar a ser lo que se es? Si ya soy, ¿cómo lo llevo a ser? Bueno, el crecimiento conlleva una lucha entre distintos aspectos que me pueden llevar a mí a una dependencia y a una alienación. En ese sentido, pues muchas veces lo que yo soy se pierde al relacionarme con los demás. Sobre todo cuando uno es niño, se relaciona con los padres, se relaciona con los maestros, se relaciona con figuras de autoridad, y entonces puedo llegar a creer que ideas que considero mías en realidad no lo son tanto. Sobre todo aquellas ideas, aquella forma de ver la vida que van en mi detrimento, que me ocasionan algún perjuicio. Eh, por ejemplo, no te enojes, las niñas buenas no se enojan. Por ejemplo, tienes que ser perfecto, debes caerle bien a todo el mundo, no protestes, no te defiendas. Bien, cosas como estas. Cuando uno va tomando ese tipo de ideas, pues uno va perdiendo su esencia. Uno va dejando de ser lo que se es y estamos negando nuestra potencialidad. Justamente por eso la idea es de llegar a ser lo que se es la idea de generar mi propia potencialidad y ver lo que soy, hasta dónde puedo llegar. Los principios terapéuticos pues aparecen en primer lugar el compromiso con el enfoque fenomenológico. Hay que entender que aquí que la fenomenología pues es desde este punto de vista humanista pues ver el mundo como lo ve el otro, la percepción subjetiva. Nosotros tenemos una capacidad de generar una conciencia reflexiva, una capacidad para generar pensamientos y para darle una significación al mundo. Entonces, el enfoque fenomenológico plantea que el terapeuta debe conocer de qué forma ve el mundo su paciente. Y a partir de allí, pues lograr que él, en compañía de los demás, vaya haciendo cambios. Sobre todo cuando esta significación le está ocasionando algún tipo de afectación psicológica. En segundo lugar, tenemos una tendencia actualizadora de crecimiento. Los seres humanos luchamos por crecer, no tanto por llegar a la estabilidad. Hay una tendencia, como dice esta diapositiva, inherente a explorar nuestras capacidades hasta donde lo permita nuestra estructura biológica, habilidades y capacidades. Una persona que tiene un pensamiento propio tendrá esta actitud desarrollada en un grado importante. Una persona que ha sido alienada pues se queda corta, no explora la capacidad, le teme al riesgo, quizás también influyen otros factores como la comodidad, como el estar en lo que se conoce como zona de confort y no salir de los límites que uno mismo se ha puesto. Sin embargo, a pesar de que se llega a estas situaciones, esa tendencia a ser curioso con uno mismo y esa tendencia a explorar lo que uno puede llegar a ser existe. Y en el grupo de encuentro la idea es provocarla. Otro principio es que los seres humanos somos libres y autodeterminados. Como influencia del existencialismo, hay que recordar que la libertad es la capacidad de elegir, no exactamente hacer todo lo que yo quiera. Eso sería omnipotencia. La libertad es una capacidad que tiene el ser humano de elegir ante situaciones en las cuales no puede escapar. Por ejemplo, no soy libre de que me dé una enfermedad fuerte como un cáncer, pero sí de tomar la actitud que yo desee tomar ante ella. Podemos estar influidos por el pasado, por el entorno,
pero esto es un factor que favorece algunas conductas pero no las determina. Y una parte importante de la terapia pues puede ser liberarse de esas cadenas del pasado y también el de las cadenas del futuro, porque muchas veces vivimos en función del futuro. O sea, no podemos vivir en función de algo que ya no existe y en función de algo que aún no existe. Además, el entorno, justamente el entorno nos limita, nos influye, pero la idea de trabajar esto pues es irnos liberando de estas influencias cuando las consideramos que no obran en nuestro crecimiento, en favor de nuestro crecimiento. Por otra parte, otro principio importante pues es el interés y respeto por cada persona. Todas las personas son valiosas, debemos, como hablábamos de la fenomenología, entender y captar el mundo de experiencia de los clientes. En un principio Rogers hablaba de la terapia centrada en el cliente, rechazaba el término paciente porque se le hacía un término que implicaba cierta pasividad. Pasó al cliente, al utilizar el término cliente, y después lo terminó como enfoque centrado en la persona. Justamente porque, bueno, cada persona tiene una riqueza propia en su forma de ser, y entonces hay que entender la manera en que vive y descubrir esa riqueza. El clima necesario libera, va a caracterizar estas tres actitudes del terapeuta. Se hablaba hace un momento de estas principales: genuinidad, aceptación positiva incondicional y empatía, las cuales son condiciones nucleares porque son justamente las condiciones esenciales que debe requerir un terapeuta, las condiciones necesarias, sin las cuales un proceso terapéutico grupal pues no puede avanzar. Explicaré un poquito más a fondo lo que implica la genuinidad, el hecho de que yo soy congruente con lo que es mi experiencia interior. Y en inglés a veces a esto se le llama el wishful thinking, pensar como yo lo deseo o hacer lo que yo deseo. Cuando me preguntan mi opinión, doy mi opinión certera y actúo con base en lo que yo pienso. Actúo como pienso y pienso como actúo. No hay aquí un doblez, no hay aquí una especie de hipocresía moral. Hay que ser genuinos, pero esa genuinidad hay que irla descubriendo a través de procesos terapéuticos. No disimular, no fingir, no decir lo que no siento, no buscar la aprobación a toda costa, no ocultarme atrás de un diploma, no ocultarme atrás de un título, sino ser justamente la persona que yo soy. En la proceso terapéutico grupal no soy el experto, me quito el disfraz de experto, me quito todo aquello que me ponga en un plan por arriba de los demás, sino soy una persona como todos, quizás con un poco más de conocimiento que les puede ayudar, como una facilitación de lo que ellos ya saben, y que aquí podríamos pensarlo también desde la manera en que ellos saben, pero no saben que lo saben. Y la tarea del terapeuta grupal pues es descubrir, que ellos descubran aquello que no saben que saben. El otro punto importante es la aceptación positiva e incondicional. Esto no quiere decir que me guste todo lo que haga el paciente, todo lo que haga el grupo, todo lo que haga la persona. Yo puedo señalar las cosas que no me gustan. Aceptar no es sinónimo de gustar. Sin embargo, debo de aceptar que es una persona como todas, es una persona como yo, tiene de ser, esta persona con la que yo estoy conviviendo comparte conmigo esta humanidad. A partir de allí, a partir de esta aceptación, es posible que, si la persona lo desea, vaya generando cambios. Cuando una persona se siente aceptada, se puede sentir apoyada, y esto va a ayudar a que las defensas se vayan eliminando, y entonces el proceso de buscar una meta significativa vaya siendo mejor, vaya siendo mucho más
intenso, mucho más decisivo. La idea, como lo comenté hace rato, es aceptar a la persona sin necesariamente yo apruebe las conductas que tiene. Una persona en esta situación se puede sentir valiosa al sentir que sus opiniones cuentan, aunque uno no esté necesariamente de acuerdo con ellas, y esto favorece el proceso de crecimiento. Y la empatía, que sería la última de estas capacidades, la capacidad de ver el mundo como lo ve otra persona, asumiendo su marco de referencia interno. Esto es tener la capacidad de, por así decirlo, meterse en la cabeza de la persona, pero también tener la capacidad de salirse de ahí. Pero también comunicar a la persona que yo conozco, que yo lo he comprendido. Y esto pues se logra a base de algunas técnicas. Las más común es la paráfrasis. La persona me dice, me da un diálogo, me expresa una idea y yo se la repito con otras palabras. De esa manera pues estoy comunicando que ya lo entendí. Aquí en la diapositiva pues tenemos un pensamiento de Peirce en el sentido de que el ser humano no busca la estabilidad, sino busca el crecimiento. Justamente, si yo, como él lo expresa acá, si yo fuera estable, viviría en la muerte, porque solamente la muerte es algo estable, algo estático. Mientras estoy vivo, pues habrá muchos altibajos, o sea, habrá incertidumbre, habrá miedo, habrá problemas emocionales, habrá sufrimiento, pero por la otra parte la vida puede ser fluida, como lo dice, puede ser perpleja, puede ser excitante, la vida puede ser muy digna de ser vivida. Si yo tengo la capacidad de aceptar las cosas, por así decirlo, negativas de la vida, y negativas solamente porque en este momento las veo así, ¿no? Y posteriormente las puedo ver como experiencias de aprendizaje. Si tengo esa capacidad, puedo lograr un crecimiento. ¿Cómo se trabaja en el grupo? Pues en el grupo se convocan obviamente a las personas, no hay justamente una guía, ¿no? El terapeuta se tiene que hacer por aquí algunas preguntas, justamente se tiene que cuestionar qué es lo que está haciendo. El terapeuta tiene que cuestionarse si está genuinamente interesado en las personas. Tiene que cuestionarse si al trabajar en un grupo está satisfaciendo necesidades personales. Hay que ser honestos. Tiene que cuestionarse si yo soy una persona en el grupo o me estoy ocultando atrás del disfraz de terapeuta. ¿Puedo aceptar a las personas como tal, como son, o necesito dirigir sus vidas y controlarlos? Si yo dirijo las vidas de los otros, no los estoy aceptando, los estoy dirigiendo hacia donde yo quiero que vayan. ¿Soy capaz de aceptar su visión del mundo o quiero que ellos vean el mundo a través de mis ojos? Por así decirlo, yo me quito mis ojos y se los pongo a ellos para que vean el mundo como yo quiero que lo vean. ¿Estoy dispuesto a entender a otros o los estoy forzando a seguir mi programa, lo que yo considero que es lo mejor para ellos? O puedo aceptar que ellos busquen lo que ellos consideran que es lo mejor para ellos. Ofrezco un modelo apropiado de persona. También me cuestiono qué tipo de modelo soy el que se está presentando con ellos. Estas preguntas se tienen que hacer el terapeuta previamente a empezar a trabajar con el grupo. Una vez que empieza el grupo, el proceso grupal, que puede ser una sesión por semana, 2 horas, y las sesiones pueden ser indeterminadas, no hay exactamente
un número de sesiones determinado porque cada grupo pues tiene diferentes procesos. Pero normalmente desde este enfoque Rogers explica que hay 15 patrones de procesos. Bueno, más bien 15 etapas en el proceso. Y la primera etapa pues es la circulación en masa que le llaman. Como no hay dirección del terapeuta, hay confusión. ¿Qué hago aquí? ¿Quién es el responsable? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué se supone que debo de hacer? Y pues no hay una respuesta. Una vez que ya hay un poco más de idea de hacia dónde van, la segunda etapa se caracteriza por una resistencia a la expresión o exploración personal. Los miembros del grupo están expresando un rol público o una imagen pública y se ocultan detrás de esta imagen pública. La siguiente etapa es que algunas personas pueden describir sentimientos pasados, sucesos ajenos al grupo, sucesos que pasaron hace algún tiempo y que se consideran inclusive ya superados. Puede haber entonces posteriormente en la cuarta etapa la expresión de sentimientos negativos y a veces esos adoptan la expresión de un ataque al terapeuta porque pues lo ven como un ente pasivo y no lo ven como que él les dé el apoyo o la dirección necesaria. Aquí el terapeuta pues tiene que mantenerse firme en su actitud y pues no permitir que o no tratar de rescatar al grupo. La quinta, como las personas ya se dieron cuenta que pueden mandar sentimientos negativos y no pasa nada, emerge un clima de confianza y entonces es más fácil que aquí se dé una expresión del material personal significativo, así como una exploración del mismo. Aquí los participantes empiezan a comprobar que el grupo es lo que ellos deciden que sea y puede aparecer sentimientos de libertad. En la sexta etapa, los sentimientos interpersonales se van a expresar de una manera más profunda. En la séptima etapa se van logrando un desarrollo de la capacidad curativa del grupo. Unos con otros expresan los miembros unos a otros interés, apoyo, comprensión y preocupación. Se forman relaciones de ayuda. Pasar a la octava etapa que implica una autoaceptación y entonces aquí propiamente se está empezando el inicio del cambio. Las personas empiezan a aceptar y sentimientos y que anteriormente habían negado o habían distorsionado. Algunos aspectos de sí que no les gustan, pero que los han rechazado. Se empiezan a mostrar menos rígidos o más abiertos. Favorece el paso a la novena etapa donde las fachadas se agrietan, agrietamiento de fachadas. Se empieza a abandonar el disfraz de persona y entonces se empieza a aparecer o a emerger el ser, realmente lo que se es. Esta revelación de la personalidad interna demuestra justamente que las personas llegan a lo profundo cuando se arriesgan más allá de una interacción emocional. En la décima etapa los miembros proporcionan un feedback un poco más profundo y este feedback puede llevar a nuevos insights. En la etapa número 11 se puede dar una confrontación y los procesos emocionales son intensos. La confrontación, recuerden ustedes, que es señalar aspectos incongruentes de las personas. Uno confronta cuando detecta que la persona dice una cosa y habla y hace otra. En la etapa 12, las personas tienen reuniones fuera de las sesiones grupales. Hay una relación de ayuda, se establecen contactos fuera del grupo, la confianza favorece esta conducta. En la etapa 3 hay un encuentro básico, se empiezan a experimentar los significativos de las relaciones en un entorno comunitario o en un entorno de comunicación íntima, con un compromiso de trabajar por una meta común. En la etapa 14 hay una expresión de sentimientos de cercanía, se hace más profunda las relaciones, y en la etapa 15 y última pues empieza
haber una modificación de la conducta en el grupo. Empiezan a actuar de forma abierta, expresan sentimientos más profundos hacia los otros, han logrado una mayor comprensión de sí mismos, elaboran formas más efectivas de relacionarse con los otros. Los cambios que se van logrando en el grupo pues se van a trasladar a otras áreas fuera del mismo. Este tipo de grupos de encuentro pues fue muy popular en los años 60 y 70, y hasta que vivió Rogers pues en Estados Unidos había un número importante de personas trabajando de esta manera. Rogers pues, ha sido una figura bastante importante dentro del campo de la terapia, no solamente de lo que son los modelos humanistas, sino también pues ha logrado o logró él el reconocimiento de psicólogos de otros enfoques. Sí es significativo que en una reunión de la Asociación Terapéutica Norteamericana, un congreso, él recibió una ovación por más de 10 minutos de los terapeutas representantes de los principales enfoques en Estados Unidos, que bueno, son muchos de los mejores del mundo, y recibió el homenaje de psicoanalistas, conductistas, sistémicos, humanistas. Todo el mundo le reconocía la labor que Rogers había hecho. Y así, pues a grandes rasgos, este es el enfoque centrado en la persona.